Básicamente una estructura de piedras en la cual se hacían ofrendas, se hacían incluso sacrificios para las deidades. Chéquense acá este hoyo, esta cavidad. En esta cavidad se ponían animales muertos, se ponían frutos, cualquier tipo de ofrenda. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis cracks? ¿Les gusta mi nuevo cubrebocas? Es un chile con un tremendo pistolón. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hoy estamos paseando por un pueblito bien bonito, bien agradable que se llama San Miguel de Allende en Guanajuato. Como a unas 4 horas de la Ciudad de México, más o menos. Y está chulísimo, de verdad está hermoso. Vine aquí hace como 3 semanas, algo así, con el buen Cuchín. Y recientemente este fin fue como, a ver, no hay mucho que hacer, regresemos, vamos a darle. Entonces nos pareció un plan agradable para el fin de semana. Esta de aquí es la parroquia de San Miguel. Qué bonita es. No hay que cometer el error de decirle catedral porque la gente de aquí se pone brava. Es la parroquia. Tiene algo así como 150 años de existir. Su arquitectura está de verdad preciosa, está divina. La arquitectura de aquí, la verdad, es preciosa, es divina. Chequen todos los edificios, cómo son. Y de hecho, de Guanajuato en general, no sé si recuerden, hace unas semanas subí un vlog al canal en la ciudad de Guanajuato como tal. Y de igual manera, pudimos ver que la arquitectura te hace sentir un poquito como en un pueblo antiguo de España. Es precioso, es más que adorable. ¡Órale, miren esto! Método de desinfección en pueblos de México. ¡Qué interesante, miren! A ver, yo me imagino la manera apropiada de hacerlo es... Me pongo aquí, ahí, le doy la vueltecita y me sigo. Está cool, no sé. ¿Te hace sentido? Sí, pues... creo que siento que hace que la gente se sienta más segura. Yo creo que es eso. Está bien, la verdad, hacen que el turista se sienta seguro. Ay, vamos a empezar el día andando en cuatrimotos. Esto va a estar perro, esto va a estar emocionante. No sé si alguna vez en mi vida he andado una cuatrimoto. Tal vez, seguro sí, seguramente sí. No lo recuerdo, es muy posible que sí. A ver si no nos damos en la Mauser. O sea, ¿vamos a ir juntos tú y yo, Ari? Sí, o sea, ¿confías en mí? No, pero... Yo ni de chiste confiaría en mí, sinceramente. No, pero si manejo yo es peor. Soy un troncazo, o sea, soy un troncazo manejando. Soy sincero. Ok, ya tenemos esto puesto. Nos dieron esto ahorita para que funja tanto como cubrebocas como para taparnos de la tierra, porque al parecer vamos a ir a zonas naturales, al parecer. Suena emocionante. Vamos. Está bien agradable el paseíto acá por el campo. Y hay spots cool. Por ejemplo, chéquense este de aquí. Esta es la iglesia más vieja de toda esta comunidad, de toda esta región de México. Esta iglesia data del año de 1542. ¡Holo, Borgo!, ¿no? Casi 500 años. Y tiene una historia muy cool. La verdad está muy padre. Resulta que esto fue hecho por un fray que se le recuerda como Juan de San Miguel. Me imagino que por ahí vendrá el nombre del pueblo, San Miguel de Allende. Este carnal, este fray, se encargaba de visitar pueblitos y cambiar sus creencias, ¿no? Digámoslo como es, las cosas como son. Entonces vino aquí y construyó esta iglesia para empezar a inculcarles toda la idea del cristianismo a los indígenas que habitaban esta zona. La estructura en sí es la original. De hecho, esto sí se puede ver como mucho más antiguo. ¡Qué locura!, ¿no? Construcciones de casi 500 años. Y a ver, esto la verdad está cool, pero no está tan interesante como esto otro que les voy a enseñar. Resulta que las personas que habitaban esta zona por ahí de hace 500 años eran de la cultura chichimeca. Pues los chichimecas tenían, por supuesto, sus propias creencias religiosas, creían en diferentes deidades, que si del sol, de la luna, de la lluvia, etc. Y basaban sus creencias en monolitos. ¿Qué es un monolito? Un monolito es esto que tengo por acá. Básicamente una estructura de piedras
en la cual se hacían ofrendas, se hacían incluso sacrificios para las deidades. Chéquense acá este hoyo, esta cavidad. En esta cavidad se ponían animales muertos, se ponían frutos, cualquier tipo de ofrenda para las deidades. Desde aquí, desde el monolito, es que se hacían ofrecimientos para intentar obtener algo a cambio. Cuando el fray Juan de San Miguel llegó y vio esto, por supuesto se maravilló y dijo: ¿qué? ¿Cómo es que ellos creen en tantos dioses? Deben de creer en mi Dios, porque es el único correcto en este mundo. Y pues poco a poco fue hallando la manera de cambiar sus ideologías. Les construyó la iglesia y al cabo del tiempo, de los años, toda esta región se convirtió a lo que hoy se conoce como el catolicismo. Qué loco, ¿no? Eso de querer llegar a cambiar la ideología de las personas nada más porque tu manera de pensar es mejor. No sé, de verdad que me vuela la cabeza. La batalla, la guerra de religiones alrededor del mundo a través de los cientos de años es algo que nunca va a dejar de maravillarme. Lo amerita. Yo creo que si lo vemos desde cierto punto de vista, en efecto lo hace. Un gran grupo de indígenas que estaban felices haciendo ofrecimiento de animales a las deidades decidió cambiar toda su ideología, todas sus creencias, solo porque un fray vino a construirles una iglesia. Vaya dato perturbador. Yo diría que en efecto lo es. Mi ofrecimiento es la Ari. ¿Dónde está mi isla? En Nicaragua. ¿Dónde? A mí no me vas a meter en ese hueco. Oye, pues ya en este siguiente fragmento que maneje la Ari, ¿no? Yo digo. Ahora va la Ari, sienta. Ay. Vámonos. Claro que lo va a hacer muy bien. Ay, cabrón. Ah, está cómodo aquí. ¡Ah, perro! Pura rudeza, perros. Pura rudeza. Vamos a hacer un charcote. Venga. Nuestra siguiente parada, Peña de la Cruz. La peña, que se llama así porque tiene una cruz. Pero de verdad está muy interesante. Se lleva de la mano con lo que estábamos platicando en nuestra parada anterior. El fray de San Miguel que trajo al catolicismo a toda esta región. Pues chéquense, cuando el bro ya había cambiado a un gran porcentaje de la población, de creencias, de religión, para marcar su territorio, por así decirlo, y que los colonizadores que pasaran por esta zona supieran que ya había una religión establecida aquí, rodeó toda la comunidad de cruces. En total, rodeando toda esta región, existen 7 cruces. Esta es tal vez una de las más emblemáticas. Y qué locura, ¿no? Pensar que el fin de estas era meramente hacerles saber a los demás así de ya, aquí no se acerquen, aquí no hay necesidad de venir, ya estas personas han sido cambiadas, han sido despojadas de sus raíces. No sé, se me hace algo bien creepy, bien turbio, bien perturbador. De igual manera existe un cerro con 3 cruces hacia allá, que me dicen se llama el Cerro Las Tres Cruces, donde se tiene el mito, la leyenda, que según se hace brujería ahí, se llegan a ver como fuegos grandes y rituales y demás. No sé, eso estaría padre abarcarlo tal vez en otra aventura, en otra travesía. Vaya, si les queda una duda de qué tan impuesto está el cristianismo en el mundo, tan solo les pregunto, ¿qué año es? O sea, ¿en qué año estamos? 2020 después de Cristo. No cabe duda que es una religión que se ha impuesto por todos lados, y me parece muy interesante estar parado en un sitio donde tenemos evidencias tangibles de este cambio en las creencias de los seres humanos. Nos dejaron quedarnos con las pañoletas. Creo que es un buen look, ¿eh? Creo que Me gusta. está chingón. Uy, bien. Le vamos a encontrar un doble propósito aquí a los sanitizantes. También para refrescarnos, porque, oh, el calor está rico, ¿eh?
Uf. La chavocho. Y para seguir con el tema del Fray de San Miguel, que a ver, este ya parece un blog únicamente del Fray de San Miguel. Tenemos que justo a un costado de la parroquia hermosa, histórica, preciosa de San Miguel de Allende, hay una estatua del Fray como tal. Que a ver, sinceramente no sé bien cómo interpretarla, porque podemos ver al Fray ahí como... No sé, como consolando a una mujer en sufrimiento. Y a ver, esta puede ser interpretada de una manera fuerte. O sea, tal vez él creía de él mismo como alguien que venía a calmar, a apagar el sufrimiento de la gente que iba por un mal camino porque no conocían a Dios, ¿saben? Y por eso es que vemos a una mujer como llorándole ahí y él consolándola, diciéndole: no te preocupes, yo te llevaré por el buen camino porque yo conozco el camino de Dios. No sé, se me hace incluso una estatua... A ver, no conozco su significado como tal, pero por lo menos por lo que interpreto, sí que se me sigue haciendo perturbador. No lo sé. No sé ustedes cuáles sean sus creencias y demás, pero a mí sí se me hace muy loco pensar que de verdad alguien tendría tanto orgullo por cambiar la manera de pensar las creencias, las raíces de alguien más, al nivel en que se hace una estatua consolando. No lo sé, se me hace curioso, se me hace incluso un tanto perturbador, pero lo que sí hay que recalcar, lo que sí hay que decir es que está muy bonita, tanto la estatua como la parroquia le dan mucha identidad a este pueblo. Y de verdad, para los que no son de esta región de México o del país de México como tal, les digo, esto es súper emblemático de esta zona, es muy turístico, es muy bonito, y si llegan a estar por aquí, se recomienda visitar. Sí, es un pueblo bien agradable. Este spot está muy interesante, está muy peculiar. Es cero turístico, así cero, no hay nadie aquí, pero es de esas joyitas ocultas que suelen tener los pueblitos. Y en verdad me parece muy cool, está interesante, chéquense. Se llama Los Lavaderos del Chorro. Todas estas estructuras que vemos aquí son lavaderos como tal, para que personas vengan a lavar su ropa. Comunitarios completamente gratuitos. Todos los días las autoridades, a partir de las 6 de la mañana, prenden el agua, el chorro del agua que sale desde allá y llena todo esto de agua. Entonces la gente viene aquí a lavar su ropa. Entonces lavan y me cuentan que de verdad, si te toca una mañana en la cual viene mucha gente, que es algo muy fascinante, que todas estas banquitas están llenas de ropa, secándose, que incluso hay temporadas en las cuales la gente tiene que esperar su turno para lavar, vaya, que a ese grado se pone siempre y cuando vengas muy tempranito por la mañana. Me gustaría ver eso, la verdad, tal vez a la próxima que venga por acá me dé una vueltecita. Y me cuentan que de verdad, o sea, es normal que hasta la fecha personas por lo general de edad avanzada se quedaron con esa idea que aunque tienen agua en sus casas y hay tuberías ahora sí ya por toda la ciudad, se quedaron con la idea de aquí vengo a lavar, aquí vengo a secar, es mi actividad de los viernes, por ejemplo, y supuestamente aquí la pueden tallar mejor, etcétera. Me parece algo bonito, me parece algo encantador, algo inclusive mágico, lo llamaría, claro que sí, mágico. Ya lo saben, si quieren venir a lavar su ropa eficientemente, de manera gratuita y con muchísimos datos históricos, los lavaderos del Chorro son su opción. Pues bueno, amigos, con eso concluimos esta aventura, esta travesía que bien pudo haberse llamado la historia del Fray de San Miguel. Tremendo personajazo y tremendo lugar, de verdad. Wow, qué repleto de historia está este sector de México. Desde la vez pasada que visité Guanajuato quedé sorprendido, y tras haber conocido otro pueblito de esta localidad, San Miguel de Allende, Guanajuato, quedo mucho más sorprendido. Esto está lleno de leyendas, lleno de tradiciones, arquitectura preciosa por doquier, y me gusta poder compartirles, sobre todo a personas de otros países, lugares así de mágicos, lugares así de bonitos de mi país. La verdad es algo muy chulo. Bueno, amigos, gracias por haberme acompañado.
Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, pimpollo histórico, arquitectónico, con una cultura preciosa.